¿Cómo empezó la pintura abstracta? ¿Cómo se le ocurrió a alguien dejar de pintar personas, paisajes, árboles o casas y ponerse a pintar formas y colores que no representan nada? Hoy parece algo normal, pero a principios del siglo XX era una idea completamente extraña. Por eso en este vídeo te voy a hablar de Kandinsky, porque para entender cómo y por qué ocurrió hay que seguir sus pasos. En un cuadro abstracto no se representan objetos o figuras del mundo que nos rodea. Lo que vemos suelen ser estructuras y relaciones de formas y colores. Puede ser cualquier cosa, formas geométricas o libres, muchos colores o solo uno. No hay una única regla. Pero eso no significa que un cuadro abstracto no tenga una intención. Puede haber distintos objetivos y enfoques, por ejemplo, despertar una reacción emocional en el espectador o reflejar la vida interior. Y eso exactamente, expresar y despertar emociones, fue uno de los motivos principales que impulsaron a Vasily Kandinsky hacia la pintura abstracta. Pero ¿cómo fue su viaje? Porque no se le ocurrió de la noche a la mañana. Fue algo que surgió poco a poco. A principios del siglo XX el mundo está cambiando enormemente en muchos terrenos. Hay un clima de múltiples transformaciones artísticas, científicas, filosóficas y tecnológicas, que están debilitando la idea tradicional de que el arte debe limitarse a representar el mundo visible. En primer lugar, la pintura ya había empezado a cambiar a finales del siglo anterior. En algunos de los últimos cuadros de Turner, la forma parece disolverse en luz, atmósfera y color. Monet pinta el mismo motivo una y otra vez, pero en distintos momentos del día, con distintas iluminaciones, porque lo importante es la luz, no el objeto. La pintura se centra en la percepción de la realidad. Deja de ser una ventana clara al mundo y empieza a ser una experiencia visual. Y cuando el objeto deja de ser lo más importante, empieza a dejar de ser imprescindible. Matisse y los fauvistas utilizan el color para expresar, no para describir. Sus colores no son realistas porque ya no pertenecen a los objetos, sino a las emociones. El arte comienza a mirar hacia adentro. Por otro lado está la música, que es un arte abstracto por definición, capaz de generar emociones sin representar nada. Y algunos músicos están rompiendo con las armonías tradicionales y explorando nuevas formas de expresión. También surgen formas de pensamiento que insisten en la importancia de lo espiritual, los sentimientos, las emociones, como la teosofía, por ejemplo. Y se empieza a pensar que el arte puede expresar eso, expresar lo interior, que la pintura no tiene por qué mostrar solo objetos, que puede revelar lo invisible. En definitiva, el mundo estaba cambiando y todo parecía apuntar en una dirección nueva. Pero hacía falta alguien que llevara todo eso hasta el final. Y entonces aparece Kandinsky. Es curioso, pero Kandinsky no pintó desde muy joven. De hecho, comienza a pintar a los 30 años, algo mayor para aquella época. Ha estudiado Derecho y Economía en la Universidad de Moscú y tiene por delante una carrera profesional prometedora, respetable y estable. Una vida segura y probablemente bastante más tranquila que la que acabó teniendo. Por eso algo empieza a cambiar en él. Le interesa el arte y tiene dos experiencias intensas que lo empujan definitivamente por ese camino. Según recordaría más tarde en sus memorias, en una exposición ve un cuadro de Monet, uno de sus famosos pajares o almiares, que son esos montones de heno grandes con forma cónica. Monet los había pintado una y otra vez, a distintas horas del día, bajo distintas iluminaciones, mostrando cómo la luz modifica lo que vemos. Pero lo que le llama la atención a Kandinsky no es el tema, es otra cosa. Al principio, cuando mira el cuadro, casi no es capaz de reconocer lo que está viendo, pero eso no impide que lo emocione. Y se da cuenta de algo inesperado, que el color puede producir una emoción intensa por sí solo, aunque el objeto casi desaparezca. La segunda experiencia decisiva la tiene cuando un día acude a una representación de una ópera de Wagner en el Teatro Bolshoi de Moscú. Mientras escucha la música, experimenta algo fascinante. Los sonidos le evocan colores, las melodías le sugieren formas.
Él mismo lo describió así: vi todos mis colores en mi mente, estaban ante mis ojos, líneas salvajes, casi enloquecidas, se dibujaron frente a mí. Hoy se suele relacionar esta experiencia con la sinestesia, un fenómeno en el que estímulos de un sentido provocan percepciones en otro. No sabemos hasta qué punto Kandinsky era realmente sinestésico en sentido clínico, porque en aquel entonces no había medios para diagnosticarlo. Pero sí está claro que su asociación de la música con colores y formas influyó decisivamente en su manera de entender el arte. De hecho, si quieres entender los cuadros abstractos de Kandinsky, en especial los primeros, tienes que entender que estaba tratando de responder a esta pregunta: ¿puede la pintura hacer lo mismo que la música? O lo que es igual, ¿puede emocionar sin representar objetos? ¿Puede dirigirse directamente al espíritu? Así que toma una gran decisión. Deja su prometedora y seguro que menos entretenida carrera profesional y se va a Múnich a aprender a pintar, a empezar de cero. Y lo que se encuentra allí es una enseñanza académica, basada en la representación clásica de figuras, paisajes y objetos reconocibles. Es lo lógico, lo esperado. Esa pintura le parece limitada, solo muestra el aspecto exterior de la realidad, pero no alcanza su dimensión interior, que no es visible como los objetos, pero es igual de real. Como eso no lo satisface, decide seguir por su cuenta. Empieza a impartir clases, viaja entre otros sitios a París para conocer de primera mano las vanguardias del momento, organiza exposiciones y participa activamente en varios grupos de artistas. No sé cómo le daba tiempo a tantas cosas. El más importante de esos grupos es El Jinete Azul. Con él están, entre otros, Franz Marc, Paul Klee y Gabriele Munter, una pintora joven con la que Kandinsky tiene una relación sentimental. Juntos pintan, viajan e intercambian ideas constantemente. Ella no es solo su compañera, sino una artista por derecho propio, integrante y colaboradora fundamental en ese entorno creativo. Durante un tiempo, la pareja alterna Múnich con estancias en Murnau, un pueblo cercano, y convierten su casa en un laboratorio donde ellos y sus amigos pintan, experimentan y desarrollan gran parte de sus ideas artísticas. Sus experimentos pictóricos se basan en usar colores muy intensos, simplificar las formas, marcar los contornos y eliminar progresivamente el realismo y la perspectiva tradicional. En este momento, los cuadros de Kandinsky aún están a medio camino entre la representación de figuras y su desaparición total. Es un proceso gradual. Podemos ver cómo evoluciona paso a paso. Pero aún le queda el salto a la abstracción. Poco a poco, Kandinsky se da cuenta de que los objetos perjudican sus pinturas, mientras que los colores y las formas libres resultan mucho más impactantes y se aproximan a su idea de lograr, en términos visuales, lo mismo que la música. Así alcanza un punto en el que puede abandonar completamente la representación de figuras y objetos. En estos cuadros, las líneas, las formas y los colores parecen estar intentando provocarnos una sensación equivalente a la de una composición musical. Vemos líneas rectas, curvas, diagonales, en zigzag, finas, gruesas, formas grandes, pequeñas, círculos, colores muy puros, áreas más llenas y otras más vacías. Es importante entender que Kandinsky no quería imitar ni traducir la música en términos visuales. Lo que pretendía era conseguir con la pintura un efecto equivalente al de una composición musical.
Por eso interpretaba los colores en términos de movimiento, fuerza, calidez y frialdad, y los asimilaba al efecto del sonido de ciertos instrumentos musicales. Esto lo explica en este libro, De lo espiritual en el arte. Aquí defiende la idea revolucionaria que ya conocemos, que el arte no tiene por qué copiar el mundo visible, puede expresar directamente la vida interior, y para eso sirve la abstracción, que para él significa sacar todo el partido posible a los elementos propios de la pintura, es decir, el color, la línea, la forma y sus relaciones mutuas. De lo espiritual en el arte es un texto clave importantísimo para dar a conocer la abstracción y para difundir lo que Kandinsky está haciendo a otros artistas y a todas las personas interesadas. Así es como Kandinsky hizo su particular viaje a la abstracción. Pero la historia no terminó ahí. Siguió desarrollando esa forma de pintar durante décadas, a pesar de las dificultades. La Primera Guerra Mundial, el regreso a Moscú, la Revolución Rusa, la vuelta a Alemania, el rechazo de muchos críticos y finalmente la persecución nazi contra el arte moderno. Pero supo renacer en cada momento, avanzar y abrir un territorio nuevo no solo en la pintura, sino en el arte en general. Realmente consiguió demostrar que las imágenes pueden conectar con nuestra vida interior y que la pintura no necesita representar objetos reconocibles. Sin su obra no entenderíamos gran parte del cine, el diseño, la moda, la publicidad y muchos otros ámbitos de nuestra cultura visual de hoy. Hoy sabemos que otros artistas, como la pintora sueca Hilma af Klint, realizaron obras abstractas incluso antes que Kandinsky, pero él fue quien convirtió la abstracción en un movimiento visible, con apoyo teórico y difundido internacionalmente, lo que contribuyó a consolidar y extender ese nuevo lenguaje. Por cierto, si te has quedado con ganas de saber lo que pasó con Gabriele Munter, resulta que la Primera Guerra Mundial los había separado a ella y a Kandinsky. Después no siguieron siendo pareja, pero a pesar de eso, ella hizo algo importantísimo. Cuando los nazis comenzaron a perseguir el arte moderno que ellos llamaban degenerado, guardó y escondió muchas obras de Kandinsky y de otros miembros del grupo El Jinete Azul. Se arriesgó para proteger aquellas obras y gracias a eso hoy podemos seguir contemplándolas.